Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar en este día. Les bendecimos en el amor de Cristo. Gloria. Y recuerden que estamos aquí en este espacio de mística y mística cristiana, queriendo, amados, compartir con ustedes siempre un mensaje que los invite al despertar espiritual, a que haya un sacudimiento mental y que los que han de despertarse se despierten y nos ayuden a pelear esta buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Con ese objetivo, amados, quiero compartir con ustedes este tema: derribando paradigmas religiosos. Derribando paradigmas religiosos. Vamos a estar hablando de verdades aquí que probablemente a usted lo sacudirán, pero poco a poco tenemos que ir buscando este despertar. Así que vamos a hablar acerca de este tema y vamos a procurar poner a flote ciertas verdades que hasta hoy la iglesia no, por más que las lee, no las discierne, pero están allí, pero como he comenzado a decir, hasta que el creyente o la persona no supera eh, no supera el marco de la incredulidad y luego supera el marco de la religiosidad, entonces nunca va a conocer la verdad. Siempre va a estar allí embotado. Unos en incredulidad y otros en religiosidad, que lo que hacen es embotar las mentes, ¿sí?, de los hombres, de las personas, para que no conozcan la verdad y se queden allí años y se mueren sin conocer la verdad. Pero hoy queremos hablar ciertas verdades que están allí para que ustedes cuenta que aunque llevas tanto tiempo allí, no lo había entendido de esa manera. ¿Por qué? Porque la religiosidad no te permite entenderlo de otra manera. El espíritu de religiosidad que llega a reposar en las mentes que no deciden avanzar de todo corazón. Porque ¿qué dice? Que el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es o no de Dios. Pero hasta que la gente no se entrega y de ese punto de entrega, el marco religioso lo va a cautivar. Entonces vamos a estar hablando sobre ciertas verdades que están allí que, a pesar de que usted las ha leído, usted no ha caído en cuenta de ellas. ¿Por qué? No porque no quiera, sino porque, como le digo, el espíritu de religiosidad que está apoderado ahora de su mente no le permite ver lo que usted y entender lo que usted está leyendo, por más que lo está leyendo, porque eso está explícito. Así que vamos a hablar de esas verdades bajo el marco derribando paradigmas religiosos. Gloria a Dios. Bueno, para continuar vamos a comenzar con un texto bíblico que está en San Lucas. Vamos a leer San Lucas, capítulo 11, versículo 52. Recuerde que el tema es derribando paradigmas religiosos. ¿Cómo? Derribando paradigmas religiosos. Dice: hay de vosotros, San Lucas 11:52, hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Óigase bien, voy a volverlo a leer. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impedisteis. Gloria a Dios. Oiga, cuando se entiende este versículo, él está hablando de que hay una ciencia que hay que descubrir porque hay una llave que permite acceder a ella, a esa ciencia. Pero a los que le fue delegada esa llave, no aprovecharon el haber recibido la llave
sino que habiendo ellos desaprovechado su oportunidad, también impidieron a los que querían entrar y conocer esa ciencia que la alcanzaran. ¿Por qué? Porque hay que entender que la palabra de Dios no es religión. No es religión, no es para que la gente esté, no. La palabra de Dios es una palabra que te enseña sabiduría, que te enseña la ciencia de cómo funcionan las cosas en este mundo, en este universo, dentro de esta existencia, cómo funcionan. Por eso el Señor Jesucristo la llamó llave de la ciencia, ¿sí? Porque no es religión, ¿sí? No es para que la gente esté allí. Dice que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿cuántos años llevas tú allí rogando, clamando por lo mismo y todavía no has visto nada? ¿Es eso libertad? ¿Qué fue lo que pasó entonces? ¿Qué fue lo que pasó? Que los que recibieron la palabra inicialmente la convirtieron en una religión. No aprovecharon las llaves que tenían para descubrir el conocimiento que realmente pone a funcionar esta existencia que poseemos, sino que lo que hicieron fue convertir todo ese conocimiento, lo hicieron una religión. No entraron ellos, pero a los que estaban buscando entrar se lo impidieron. ¿Cómo se lo impidieron? Porque no entregaron las cosas como ellas la recibieron, sino que de todo lo que recibieron, lo que hicieron fue convertir, transformar toda esa capacidad que hay en la palabra de Dios, la transformaron ellos en una religiosidad. Y de esa manera impidieron a los que querían entrar por las puertas, porque cuando llegaron lo que encontraron fue una religión que no les permitía entender la verdad por más que la estuvieran leyendo. ¿Por qué? Porque un espíritu religioso es el que viene a reposar sobre las mentes de los que adoptan esa religión. Entonces, los intérpretes de la ley, que eran los encargados de enseñar al pueblo el camino, no aprendieron. Por eso dice, no entrasteis vosotros. No aprendieron. Y a los que venían con esa hambre de conocer, entonces, cuando llegaron, lo que recibieron de los intérpretes fue una religión. Y eso es lo que el mundo hoy en día está viviendo, una religión. La palabra de Dios como una religión cuando es ciencia. Lo está diciendo allí. Recibisteis la llave de la ciencia y no entrasteis vosotros. ¿De la qué? De la ciencia, no religión. La ciencia no tiene nada que ver con que usted se esté arrodillando y haga 1000 oraciones. No, eso no es ciencia, eso es religión. Pero son las llaves de la ciencia las que recibieron los primeros, pero la ocultaron en medio de una religión. Esta religión maquilló la ciencia que está oculta, está inmersa allí. ¿Pero qué dice? Que el que quiere conocer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es o no de Dios. Hay que saber superar las capas. Como ya dije, primero la capa de la incredulidad, la siguiente capa la capa de la religiosidad, para que usted en su estado consciente, mente consciente, sea un observador y pueda captar lo que se le está enseñando. Desde una perspectiva no subjetiva, sino objetiva, tratando de entender qué es lo que se le está enseñando y de ser coherente, hallar las conexiones que la palabra posee, porque es una estructura lo que usted va a organizar. No es religión, es ciencia que fue ocultada, que fue inmersa en medio de la religión de los primeros que llegaron. Como no entraron ellos, entonces lo que convirtieron esto fue una religión para embotar la mente de los hombres y condicionarlos a una mentira. ¿Sí? Porque la religión es una mentira. Que te impide avanzar, que te impide que tú alcances
el propósito de Dios al enseñarte tu palabra? ¿Cómo? Que impide que tú alcances el propósito de Dios al enseñarnos su palabra. Porque la palabra ciertamente es verdad que te liberta, pero cuando tú conoces la verdad, mientras tú seas un religioso, no vas a entender esto que está allí, visible. Tú lo puedes leer. ¿Qué dice? Hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Óigase bien, ciencia, no religión. La ciencia no tiene nada que ver con que usted esté allí orando 20 horas, 30 horas. No, eso es religión. La ciencia te enseña una manera de proceder de tal manera que tú puedas alcanzar un objetivo. Eso te lo enseña la ciencia. ¿Sí? Pero lo que recibió el mundo fue una religión que ha embotado el mundo hasta el día de hoy. Entonces tenemos que sentar que la palabra de Dios no es religión, sino ciencia. O sea, partiendo de allí, primer paradigma, esto no es religión. No, y si no es religión, entonces usted sabe que no es por acto religioso que usted va a avanzar. Es por conocer y comprender cómo funcionan las cosas. Es que usted va a dar pasos hacia adelante. Cuando conocemos cómo son las cosas, cómo funcionan, entonces podemos guiarnos. Y la palabra de Dios te enseña cómo funcionan, cómo son y cómo debes proceder para que puedas avanzar. Porque es una ciencia, no es religión. Y tú lo puedes ver, llevas ¿cuántos años allí? Y te dicen que conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero ¿cuántos años llevas pidiendo lo mismo? No hay libertad allí. Y hay gente que se muere pidiendo lo mismo y no puede entender que lo que está viviendo es una religión. Pero somos invitados a conocer a Dios, a descubrir la ciencia que hay en su palabra. Y como digo, cuando tú conoces a Dios te estás conociendo a ti mismo, porque tú eres una copia de Él. Te hizo a su imagen y semejanza. Copia exacta de Dios. Y tal es el Padre, dice, es el Hijo. Pero tú tienes que entenderlo, salirte de la capa de la religiosidad porque no te va a permitir entender la verdad. Así la estés leyendo todos los días. Entonces lo primero que tenemos que sentar en este mensaje es que la palabra es ciencia y no religión. Y usted que entiende que es ciencia sabe que la ciencia tiene un método de proceder muy distinto a lo que usted ve en la religión hoy en día. La ciencia te enseña métodos, ¿sí? Te enseña maneras, te indica procedimientos que si tú los desarrollas tú vas a obtener un resultado. Eso es la ciencia. La religión te invita a que tú hagas una serie de ritos y religiosos y actúes de cierta manera, pero los resultados, ¿dónde están? Eso es religión. Pero la ciencia tiene al final un resultado después de que tú haces el procedimiento. Otro paradigma que hay en la religión, o con la palabra de Dios, mejor dicho. Digo que en la religión porque eso es lo que hasta ahora ha vivido el hombre, una religión. Es que todavía el hombre no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, no sabe quién es Dios, qué es Dios, a pesar de que lo lee todos los días. Yo les he estado enseñando acerca de los grados de Dios, que Dios tiene grados. Esto es algo irrefutable. Dios es varón y hembra. ¿Quién predicó esto? ¿Quién lo dijo? ¿Quién fue el primero que anunció esto? ¿O que lo declaró de esta manera? Bueno, el primero que lo declaró fue Cristo. Él dijo que, él vino diciendo que Él es el Hijo del Hombre. ¿Quién? El Hijo del Hombre.
Y eso usted lo encuentra recalcado en los evangelios. Si usted los lee, usted se da cuenta que en más de una ocasión él dijo que él era el Hijo del Hombre. ¿El Hijo de quién? Del hombre. ¿Y cómo es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Para que a alguien o algo se le llame, a alguien se le llame hombre, es porque en él están conjugados el varón y la hembra. A la conjugación o a la unión del varón y hembra es que se le llama hombre, es que se le llamó Adán. Adán o Adán. ¿Sí? Varón y hembra. Ellos dos forman al hombre. Y Dios lo dejó explícito en la palabra. Usted lo puede leer en Génesis. Dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, dice. Entonces eso está allí. Entonces Dios, la palabra Dios, que todo el mundo sabe que es plural, pero la gente piensa que Dios, los religiosos creen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? Pero realmente Dios, la palabra Dios, que es plural, encierra es al varón y a la hembra. Juntos forman un único Dios, un hombre. Por eso Jesucristo dijo que él era el Hijo del hombre, del hombre. Dios es varón y hembra. Un hombre, un Dios. Ahora bien, cuando se dice en la Biblia que este es otro paradigma, que todavía la gente no sabe cómo resolverlo, y están allí, dicen que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así decíamos, porque también yo en mi tiempo de religión también afirmaba y peleaba por esta verdad, que ahora, después de entender mejor esta verdad más interna, pues puedo poder decir esto que estoy hablando y hablarlo con seguridad. Sí, porque lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y oído testificamos. Que cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, si usted puede notar, si usted es objetivo, usted ve que dice Padre, Dios es varón y hombre. El varón corresponde al padre, la mujer corresponde a la madre. Hay una voluntad del padre, hay una voluntad de la madre. Usted lo puede ver cuando entiende la palabra de Jesucristo, que él dice que él vino a hablar de la verdad, que vino a dar testimonio de la verdad, la cual oyó del Padre. Óigase bien, ¿de quién la oyó? Del Padre, no de la madre, sino del Padre. O sea que el Padre tiene un punto de vista y la madre tiene un punto de vista. Y él dice que él escuchó la verdad del Padre. Ni siquiera dijo de Dios, dijo del Padre, especificó. ¿Sí? Porque si hubiese dicho la cual escuché de Dios, pues entonces en Dios está el Padre y la madre juntos, varón y hembra. Pero dijo fue del Padre. Aunque Dios es varón y hembra, aunque Dios es Padre y Dios es madre, ellos son Dios. Tanto el Padre como la madre, ellos son Dios, un Dios. Pero él aquí especifica y él dice que la verdad la escuchó fue del Padre. Que él vino a dar testimonio de la verdad, la cual escuchó del Padre. Para que haya un padre, entonces hay una madre también. Para que haya un varón en Dios, en el hombre, entonces también hay una hembra, porque esos son hombres. Ese es el hombre, varón y hembra. Entonces, Dios es varón y hembra. Ellos son Dios. Ahora, cuando se habla en la Biblia de Padre, Hijo y Espíritu Santo, está hablando de la manera de proceder del Padre, de cómo se manifiesta el Padre. Óigase bien, de cómo se manifiesta el Padre. ¿Y a qué hace alusión a esto? Hace alusión al pensamiento, a la unidad pensante que es el Padre, a la unidad que anuncia que es el Verbo y a la unidad que manifiesta que es el Espíritu Santo. Pensamiento, palabra y acción es la manera como Dios se manifiesta.
Es como el Padre se manifiesta, no como Dios, sino el Padre se manifiesta. Porque ya sabes, Dios es varón y hembra. Y el Padre se manifiesta así como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es la manera como Él se da a conocer, como Él se expresa. A eso hace alusión cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No a que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, no. Porque si lo decimos así, entonces estaríamos excluyendo a la madre, y la madre está allí en Dios, porque si no estuviera la madre, entonces no podría ser el Hijo del hombre, porque no habría un hombre completo allí. Pero ciertamente Dios es varón y hembra porque es hombre. Entonces cuando se habla del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que está expresando es la manera como Dios, el Padre se manifiesta, como el Padre se manifiesta. Y se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así es como Él se expresa, es como Él trae a la manifestación las cosas que hay en Él. Pensamiento, palabra y acción. O pensamiento, palabra y manifestación. De eso se está hablando cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que Dios sea así. ¿Por qué? Porque Dios es varón y hembra, padre y madre. Entonces no se puede excluir a la madre de Dios porque ellos son el hombre, el padre y la madre forman al hombre. Entonces ese es otro paradigma religioso que espero que usted entienda, que cuando se habla de Dios, que cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se está hablando a la totalidad de Dios, sino que se está refiriendo a la manera en que el Padre se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto no hace más que alusión a las dos maneras que existen, a las dos maneras que hay en la existencia para traer algo a la creación, para manifestar algo. O sea, de esto nos está hablando. En la creación existen dos maneras de proceder, en la existencia, mejor dicho. Una que es intuitiva y la otra que es mecánica. La intuitiva viene de parte de la sabiduría que procede del hemisferio derecho del cerebro. La mecánica procede del lado izquierdo, que hace alusión a la inteligencia. Entonces el Padre se manifiesta mediante la intuición, pensamiento, palabra que anuncia el pensamiento y el Espíritu Santo que manifiesta lo que el pensamiento ha hablado. Óigase bien. Y con la madre, la manera de proceder es pensamiento, procedimiento y manifestación. De eso se está hablando cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, se está excluyendo totalmente a la madre, y entonces ya no sería Dios, porque Dios es varón y hembra, Dios es hombre. ¿Lo dijo quién? Jesucristo, el Señor lo dijo. Jesucristo dijo que Él es el Hijo del hombre. ¿De quién? Del hombre. Y hombre es varón y hembra. Sí, para que vayamos despertando, porque la verdad está allí, pero usted por estar y sumergido en una religiosidad, entonces la religión no le permite entender lo que está claro. Usted lo puede leer, usted puede ir y revisar su Biblia y ver que dice que Él es el Hijo del hombre, dice que el hombre es varón y hembra desde Génesis, lo está anunciando. Entonces la palabra Dios, que es plural, entonces ¿a quién encierra la palabra Dios? Al padre y a la madre, al varón y a la hembra. Entonces eso que escuchamos hablar que Padre, Hijo y Espíritu Santo no es más que la manera como el Padre se expresa, como el Padre se manifiesta. Pero la madre también tiene su manera de manifestación y no se puede excluir de Dios, porque ella es Dios también. Para que vayamos entendiendo, para que vayamos saliendo y viendo cómo la religión embota la mente del hombre. Por eso, aunque la palabra de Dios te anuncia una libertad, si tú no la entiendes, entonces vas a quedar embotado en la religiosidad que hay allí envuelta. ¿Por qué? Porque los intérpretes de la ley, teniendo ellos la llave de la ciencia, no entraron. ¿Pero qué? ¿Qué hicieron entonces para impedir a los que querían entrar? Lo que hicieron fue
envolver la palabra en medio de una religiosidad, de una religión. Y esa religión envolvió a los que querían entrar en ella y no les permitió avanzar hacia la puerta de la ciencia y del conocimiento, adentrarse en ella. ¿Por qué? Porque se embotaron en una religión. Y así está el hombre hoy en día, embotado en una religión. No, la palabra de Dios no es religión, es ciencia, que te enseña cómo debes proceder. Primeramente te enseña a conocerte a ti mismo y luego cómo debes proceder en esta existencia para que tengas éxito, para que cumplas el propósito de Él. ¿Quién es Él? El todo, el que encierra la totalidad. Gloria. Así que, amados, derribando paradigmas religiosos, ¿sí? Usted debe entender que cuando le hablen de Dios, usted debe sacarse la idea de que es un hombre, un varón. Cuando te hablan de Dios, te están hablando del varón y de la hembra juntos, porque es un hombre. Y que si es un hombre, entonces hay 2 grados como mínimo. Te digo como mínimo porque yo entiendo y sé que la madre tiene sus grados, tiene degradaciones. Porque lo sé, te lo hablo. Pero el Padre dice que Él no cambia, que Él es el mismo. ¿Sí? Que en Él no hay variación. Y es que nada más partiendo de allí, si en el Padre no hay variación, entonces ¿qué es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque si son variaciones, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no te están hablando del Dios Padre como tal, sino que están hablando de la manera como Él se manifiesta. Pero el Padre no cambia. Y como no cambia, entonces no puede ser Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que es así como Él se manifiesta. Pero Él es Padre. No sé si me está entendiendo. Cuando hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de la manera en que Dios trae a la existencia las cosas que Él crea, como Él se manifiesta. Pensamiento, palabra y acción, o pensamiento, palabra y manifestación. Pero Él es el Padre, Él es luz y Él no cambia. En Él no hay degradaciones. Cuando Él dice que Él no cambia, quiere decir que en Él no hay degradaciones. ¿Sí? A eso se refiere. En Él no hay degradaciones. Él es el Padre. ¿Sí? Y se manifiesta de esta manera. Pensamiento primero, luego se anuncia el pensamiento y lo que anuncia el pensamiento, el Espíritu Santo, que es un espíritu de parte del lugar de la sabiduría, o sea, que administra la sabiduría pura, es quien manifiesta las cosas que el pensamiento hablado anuncia. Entonces, cuando se habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿de qué está hablando? De la manera en que el Padre se manifiesta. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así se manifiesta el Padre. ¿Sí? La madre es pensamiento, procedimiento, manifestación. Gloria a Dios. Sí, porque hasta el día de hoy la gente habla de Dios como si Dios fuera únicamente varón, ¿sí? Fuera únicamente hombre, o sea, varón, masculino, eso, masculino es el término más acertado. Pero Dios es varón y hembra. Es por eso que Jesucristo el Señor dice que Él vino fue a hablar de el Padre, que la verdad la oyó del Padre. Y es más, el Antiguo Testamento habla es de la madre. Si usted presta atención, y aquí entramos a otro paradigma que hay que derribar, menos mal que me vino a la mente,
La iglesia de hoy en día llama Shekinah o Shejina. Pide la Shejina o la Shekinah. La Shekinah también se le llama, puede llamar. ¿Sí? La Shekinah de Dios, porque Shekinah es presencia divina. Pero no saben qué Shekinah están pidiendo. Porque la piden indistintamente. La Shekinah o la Shejina o Shejina, ¿qué es? La Shejina es un espíritu femenino, óigase bien lo que estoy diciendo, que viene a reposar sobre la cabeza del hombre, ¿sí? Para desde allí tomar control de la mente. La Shejina que viene de parte de la madre es un espíritu femenino, pero la Shejina que viene de parte de Jesucristo es un espíritu que es varón y hembra. Por eso en el Nuevo Testamento usted escucha que renovaos en la mente de vuestro espíritu, y que tenemos la mente de Cristo, dice, a vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Qué es la mente de Cristo? Es un espíritu que es varón y hembra, que se posa sobre sobre la cabeza del hombre para tomar control de su mente. Entonces, la Shejina que la gente pide hoy en día en la iglesia, no saben qué Shejina están pidiendo, porque piden la Shejina a Yahweh y no saben quién es Yahweh tampoco. Pero Jesucristo, el Señor, dijo que Él vino fue a hablar acerca del Padre. ¿Acerca de quién? Del Padre. Ahora, ¿quién es Yahweh? ¿Quién es Yahweh? Esto ni los judíos aún lo entienden bien. ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es Yahweh? Solo te voy a decir que está el Padre y está la Madre. La Madre, el Padre tiene su voluntad, la Madre tiene su voluntad. Por eso yo te estuve hablando de los dos fines. Tú los puedes leer allí en la Biblia. Allí están claros. Cuando la gente pide la Shekinah o la Shejina, tiene que saber qué Shekinah está pidiendo, porque tranquilamente puede estar pidiendo la Shekinah que viene del lado de la madre, pero como no saben, entonces piden igual la Shekinah, la presencia divina, y no saben a quién le están pidiendo Shekinah. Pero ¿qué dijo Jesucristo? Que el pueblo que lo seguía a él, tenía la mente de Cristo. La mente de Cristo es esa Shekinah, pero esa Shekinah que viene de parte del Padre, que es varón y hembra. Ahí te estoy diciendo mucho, no te lo voy a extender más. Tú tendrás que analizar lo que te estoy diciendo para que llegues a un conocimiento más claro, si te interesa. Entonces, en las iglesias piden Shekinah y no saben a quién le están pidiendo Shekinah. Y es por eso que hoy en día tenemos una iglesia, la iglesia de Cristo, infiltrada. Hay muchos espíritus allí infiltrados. ¿Por qué? Porque la misma iglesia le abrió las puertas en su manera de invocar a Dios, porque no saben, primeramente, no saben, no han conocido a Dios, quién es Dios, y lo invocan indistintamente.
de si es al Padre o si es a la Madre que están invocando, no saben. Pero hoy te estamos dando aquí luz para que tú entiendas. Dios es varón y hembra. El Padre y el varón, que es el Padre, tiene su voluntad y la Madre tiene su voluntad. Los dos fin nada más te pueden decir, te pueden aclarar esto. Si tú lees, si tú no has escuchado el mensaje de los dos fin, escúchalo. Y por eso mismo está infiltrada la iglesia. Porque hay un Espíritu Santo que viene de parte del Padre, pero también hay un Espíritu Santo que viene de parte de la Madre. Y hay una imitación del Espíritu Santo que también viene de la Madre, de parte de la Madre. ¿Por qué? Porque la Madre tiene dos grados, uno que es el puro y otro es el impuro. Y el grado impuro tiene varios subgrados. Pero bueno, ese es otro tema. Y la iglesia hoy en día está infiltrada porque está pidiendo sin saber a quién le están pidiendo. Por eso Jesucristo dijo, y todo el que pidieres al Padre. ¿A quién? Al Padre en mi nombre. Pero la gente hoy en día utiliza el nombre de Yahweh indistintamente si es a quién, no saben a quién le están pidiendo. Piensan que están pidiéndole al Padre y mencionan a Yahweh. Y no saben quién es Yahweh. Mira que Jesucristo no dijo que Él venía de parte de tal. Él habló del hombre y del Padre, pero no dijo nombre. ¿Cuál es la razón para que sea de esa manera? ¿Y por qué los judíos no aceptaban, no lo querían, o sea, no le aceptaban? Porque él en sí, él les dijo que venía del Padre, pero nunca les anunció de qué Padre. Es la razón por la que ellos decían que él confundía al pueblo, que él confundía al pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él siempre les habló en clave. Él no les dijo un nombre porque ellos no habían conocido a Dios. Él dijo en cierta ocasión, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, ustedes no saben ni a quién están alabando. Pero yo le conozco, dijo él, y sería igualmente mentiroso que vosotros si dijera que no le conozco, pero le conozco y guardo su palabra. El punto, amado, es que hay que sacar la palabra del ámbito religioso si tú realmente quieres entender, si tú realmente quieres crecer, si tú realmente quieres avanzar en este conocimiento de la verdad y alcanzar una verdadera libertad. Tú tienes que salir del ámbito religioso, sacar la palabra del ámbito religioso, entender que hay una envoltura allí que te está impidiendo avanzar y es la parte religiosa. ¿Quién confesó esto? Jesucristo. Dijo que los intérpretes de la ley habían recibido las llaves de la ciencia, pero no entraron e impidieron a los que querían entrar. ¿Cómo se lo impedían? Si hoy en día, ¿cómo te impiden a ti leer la Biblia? Nadie te impide, ¿cierto? Pero fue la envoltura religiosa que ellos plasmaron en la palabra, entre la palabra de Dios que impide hoy a los hombres profundizar. ¿Por qué? Porque la religión, el espíritu religioso que está envolviendo esta palabra, cautiva a los que comienzan a leerla sin entendimiento y sin discernir y terminan siendo religiosos y no avanzan más de allí, más de la religión, más de lo que la religión les permite y no entienden más de lo que la religión les permite entender. Por eso tú habías estado leyendo esto muchas veces y nunca habías entendido que Dios es varón y hembra, que Dios es padre y madre, hasta hoy, aunque lo habías leído muchas veces. Y desde el Génesis Dios lo está declarando, que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, lo creó varón y hembra. Pero cuando llega a la idea de Dios, la gente dice, no, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero Dios desde Génesis está declarando que Él es varón y hembra. Desde Génesis lo está haciendo. Y tú lo puedes leer. Pero ¿por qué no lo habías entendido antes? Porque la religión no te permite. La religión tiene embotada la mente del que es religioso. Y únicamente le permite entender
lo que la religión le conviene que él entienda. Porque eso es un espíritu. Por eso hay que superar esas capas para poder sentarse a leer de manera objetiva lo que la palabra te está enseñando. Y tú vas a poder entender que esto no es de sentarse a hacer las mil oraciones, no. Es de entender el proceso, la manera de proceder que debemos llevar para alcanzar, para avanzar y poder elevar la conciencia. Porque en sí, todo esto se basa en que el hombre vuelva a tomar, que la conciencia del hombre vuelva a la posición en donde estaba antes. ¿Quién predicó esto? Jesucristo. Él le dijo a Pedro, él le anunció a los discípulos que él tenía que morir, pero para ser levantado. Sí, al tercer día se levantaría. Dice que cuando los discípulos lo fueron a despedir, él ascendió en una nube. Sí, y se sentó a la diestra del Padre. Lo interesante aquí es que él dice esto. Le gritó a los discípulos, entre ellos a Pedro, toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Cuándo se le otorgó esa potestad? Cuando él ascendió. O sea, ese ascenso habla del ascenso de la conciencia. El ascenso de Jesucristo habla del ascenso de la conciencia. Cuando el hombre logra elevar su conciencia y comprender quién es. Comprender quién es. Y se da cuenta que él es él. Óigase bien que el hombre es él. Entonces puede entender su propósito aquí en la tierra. Mientras el hombre siga pensando que él es dependiente y que él no va a poder ver la verdad, no va a poder conocer quién es, no va a poder conocer y comprender que en él está encerrada la totalidad de las cosas. Por lo cual a los sabios judíos en su tiempo se les dio esta palabra, pero ellos tampoco la supieron entender. ¿Por qué? Por la religión que vivían. La religiosidad en que vivían no les permitió comprender que se les dijo que he aquí que yo soy él y no hay Elohim conmigo. ¿Cómo es la frase? He aquí que yo soy él y Elohim no está conmigo. ¿De qué está hablando esto? Sí, a los sabios judíos, porque ellos eran hombres entregados, dedicados a la palabra de Dios, hay que decirlo, pero bajo un marco religioso. Y como lo hicieron bajo el marco religioso, por más que ellos pasaban tiempo escudriñando y tratando de ir más adelante, no pudieron comprender, porque la religión no les permitió comprender. Aunque tenían revelaciones y todas esas cosas, no pudieron ascender más de allí. ¿Por qué? Porque la religión les embotó la mente, lo embotó. Y así ha estado el pueblo hasta este día, embotado. Por eso han pasado tantos años y tú todavía no conoces la verdad. Por eso tú todavía no eres libre. Todavía tienes que rogar mucho para conocer algo. ¿Por qué? Porque mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Por eso todavía eres esclavo y no libre, porque todavía eres niño en cuanto al conocimiento de la verdad. Eso es lo que está pasando. ¿Y por qué eres niño? Porque la religión te embotó, te atrapó y embotó tu manera de pensar, de concebir, de tu perspectiva, la cautivó, la hermetizó. Y entonces no te deja ver más que lo que ella le conviene que tú veas. No te permite entender más de lo que ella le conviene que tú entiendas. El espíritu religioso que está allí, que es una de las capas que hay que superar para poder alcanzar el conocimiento de la verdad. Mientras esa capa esté allí, el hombre la acepte y no la quiera desechar, entonces nunca va a conocer la verdad y se va a morir queriendo conocer la verdad. Y hay un versículo terrible en Apocalipsis que el que entienda esto se va a sacudir. Dice que el que lleva cautividad va en cautividad. Óigase bien, porque en el versículo dice, aquí hay sabiduría para el que entienda. Usted lo puede leer en Apocalipsis. Dice que el que lleva cautividad va en cautividad. Entienda eso. Entiéndalo. Si usted lo entiende, entonces usted se sacude. Usted busca comprender las cosas ahora y no espera hasta más allá, como es la idea que se le ha vendido a la iglesia. No, lo, entenderemos más allá. No, el que lleva cautividad va en cautividad. Entienda eso. Entiéndalo. Si usted lo entiende, entonces usted se sacude. Usted busca comprender las cosas ahora y no espera hasta más allá, como es la idea que se le ha vendido a la iglesia. No, lo entenderemos más allá. No, el que lleva cautividad va en cautividad.
Comprenda de qué está hablando esto, para que usted se sacuda aquí y comience a tratar de conseguir y alcanzar las cosas, el conocimiento aquí y ahora. Este es el tiempo en que usted puede aprovechar y conocer a Dios y conocerse a sí mismo y alcanzar estatura espiritual y salir de la esclavitud que supone la ignorancia, porque es niño en cuanto al conocimiento. ¿Y qué dice? Que mientras el heredero sea niño, en nada difiere del esclavo. Por eso mucha gente se muere siendo esclavo, aunque se les dio la oportunidad de conocer la verdad. ¿Por qué? Porque murieron siendo religiosos. La religión te embota. Gloria. Entonces, no voy a extenderme más porque extenderme más sería hablar de cosas que no quiero hablar ahora. Pero usted debe, a partir de aquí, y como está escrito, escudriñarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. ¿Sí? Pero rompiendo paradigmas religiosos. Yo sé que al menos un paradigma hoy tú has roto. Si has prestado atención hasta este punto, al menos un paradigma en tu mente religioso se ha roto en tu mente. Así que gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí y esperamos que usted sea de mente abierta y pueda recibir lo que puede recibir y lo que no, pues deséchelo. Gloria a Dios. Como siempre decimos, el que tenga oídos para oír, oiga. Gloria. También saludamos a los amigos. Si usted ha escuchado hasta aquí, usted ha podido entender que lo que te anunciamos no es religión. Te anunciamos ciencia, un poder terrible que hay allí oculto, pero por causa de ciertas capas el hombre no ha podido alcanzarlo. Pero hoy te estamos hablando como quien ha descubierto algo que anunciar. Porque ¿qué dice? Lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y oído testificamos. Pero también dice, y no recibir nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque son cosas que se disciernen del lado espiritual, porque son difíciles de aceptar. Pero el que las acepta entonces comprende y atestigua que Dios es veraz, dice. Que decimos que tu alma necesita ser salva y que la palabra de Dios salva. Y que si tú confesares a Cristo como el Señor y Salvador de tu alma, entonces Él te salvará. Gloria. Bueno, amados, pues una vez más te pedimos comparte el mensaje. De gracia recibiste y entonces da de gracia. Y esperamos tener una nueva oportunidad con ustedes. Gloria a Dios.